En esta mañana quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que nos habla del nuevo nacimiento. Muy conocida, sé que ustedes en el momento que yo hablé de ello ya saben, están ubicados aún en el capítulo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6. Y esto nos habla del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la evidencia de que nuestra vida ha sido transformada, ha sido tocada por el poder del Espíritu Santo, nos ha hecho recapacitar y nos ha llevado al entendimiento de que no podemos salvarnos a nosotros mismos, cosa que es muy difícil algunas veces el poderlo aceptar. Abra su Biblia en San Juan capítulo 3, versículo 3, voy a suplicarles que se pongan en pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pueden tomar sus asientos. ¿Qué pregunta más importante hizo Nicodemo a Jesús? Si hubiera sido una persona cualquiera, tal vez no tendría la importancia de esta pregunta. Pero estamos hablando de un príncipe, estamos hablando de un hombre que dirigía la vida del pueblo de Israel, un fariseo, una religión de prestigio en ese tiempo, un hombre que enseñaba el Antiguo Testamento, un hombre que enseñaba la ley, un hombre que tenía preeminencia delante del pueblo. Y yo pensaba, ¿cuántas preguntas se habría hecho Nicodemo respecto a la persona de Jesús? ¿Cómo cuáles preguntas? Podían ser, ¿estoy enseñando lo que verdaderamente debo? Mi corazón no tiene respuesta, tal vez pensaba Nicodemo, no me siento satisfecho con la vida religiosa que llevo, no encuentro la paz que verdaderamente debería de tener. Una serie de preguntas que se haría Nicodemo. Y se encontró con esa pregunta que muchas veces de nosotros, algunas veces nosotros nos la hemos hecho. Seguramente algunas veces por dudas, otras veces por insinuaciones de Satanás que quiere decirle usted no es un hijo de Dios. Y otras veces porque en nuestro corazón no hay la conciencia suficiente para poder entender verdaderamente que somos hijos de Dios. La Biblia nos habla y nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 16. Es la confirmación interna. Yo no puedo ver, usted no puede ver lo interno mío ni yo lo suyo, pero Dios que escudriña los corazones a través de su Espíritu, ese sabe en realidad si usted y yo somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, confirma a nuestro espíritu nuestra relación con el Señor. Porque a veces lo que tenemos nosotros es una información religiosa.
A veces no hemos podido realizar verdaderamente qué evidencias tengo yo de ser un hijo de Dios, y de eso quiero hablar en esta mañana. ¿Cómo es que el Espíritu Santo testifica a mi espíritu de que soy un hijo de Dios? Una pregunta muy importante. Usted no puede estar viviendo en dudas respecto a esta pregunta. Usted no puede decir como alguien que me dijo a mí una vez que me llegó a hablar de la Biblia, y cuando yo le hice esta pregunta no pudo responderme. Le digo yo, usted si muriera ahora, ¿usted va al cielo? Me dice, no lo sé. No lo sé porque allá me voy a dar cuenta, sí o no. Qué triste sería que una persona pasa la eternidad diciendo yo no lo sé. Y que al final que se presenta delante de Dios, su nombre no esté escrito en el libro de la vida. Imagine usted la sorpresa, imagine usted el problema tan grande que se enfrentaría a esta persona. Estar separada de Dios eternamente, al castigo eterno, porque no realizó con diligencia y con gran necesidad en su corazón averiguar, como lo hizo Nicodemo, si era hijo o no de Dios. Para Nicodemo fue muy difícil. Acordémonos que no estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando del maestro. Jesús le dijo en el versículo 10, ¿cómo tú siendo el maestro de Israel no sabes esto? ¿Cómo tú enseñando no puedes realizar esto? Y Nicodemo tuvo que ir a Jesús de noche porque le daba vergüenza que su gente viera que él iba a averiguar respecto a la vida eterna, porque él mismo no la tenía, no sabía, no lo sentía, pero tenía necesidad. Hermano, amigo que estás aquí en esta mañana, pueden ser preguntas que determinen realmente quién eres delante de Dios. Religiosamente, a muchas personas tenemos ese sentimiento religioso. A muchas personas, pues, yo mientras preparaba esto, yo pensaba en mi vida religiosa. Habiendo nacido en un hogar cristiano, habiendo crecido en un hogar cristiano, habiendo vivido en el ambiente cristiano, y cuando yo me hice una pregunta tan seria, pero que en el momento, aunque yo tenía la respuesta a la pregunta, no le di tanta importancia. La pregunta mía seria era, ¿dónde pasaré la eternidad? Tenía toda la información. Sabía quién era Jesús. Sabía lo que Jesús había hecho por los pecadores. Tenía toda la información necesaria. Religiosamente lo sabía. Pero yo me hacía la pregunta, ¿dónde pasaré la eternidad? 18 años. Un muchacho de 18 años ya con preocupaciones espirituales y serias. ¿Dónde pasaré la eternidad? E inmediatamente la respuesta venía. Mi vida, la vida que yo estaba viviendo no era una vida que tenía relación con Dios. Estaba viviendo mi propio proyecto de vida, haciendo lo que a mí me parecía bien, viviendo y comportándome de una manera que no agradaba a Dios de ninguna manera. Yo decía, el cielo no está para mí ahora. Pero pasaba el momento de preocupación y otra vez yo volvía al mismo cuadro de vida, a la misma forma de vida. Allá otro tiempo, otra vez. Siempre buscaba el momento de soledad. Y déjeme decirle algo, siempre estaba en una hamaca. ¿Por qué me gustan las hamacas a mí? En la hamaca, viendo para lo alto, parece que no soy hijo de Dios. Aunque crecí en familia cristiana, conocía la iglesia, amigo de pastores, pero yo no era amigo de Dios. Así hay muchas personas. Hay muchas personas que creen que porque sus padres, sus familiares cerca, son creyentes, posiblemente ellos lo sean. Hay muchas personas que porque creen que han hecho,
se bautizaron en una iglesia y con toda la gente encima y son hijos de Dios. Nicodemo era un hombre que enseñaba, era un maestro, era un príncipe, pero fue a Jesús de noche. Tenía necesidad. Yo me pongo a pensar, a veces me pongo a reír hasta yo solo cuando pensando en Nicodemo, la reacción que tenía, ¿cómo voy a hacer para ir? ¿Cómo voy a hacer para que esta gente no me vea y me esté criticando y diciendo, bueno, el maestro de Israel, el que me enseña, ahora anda averiguando si es un hijo de Dios o no? Y a veces, esa es la gran inquietud que nos lleva. Y no simplemente, hermano, hermana, amigo, no simplemente que usted averigüe si es o no hijo de Dios, sino que usted esté consciente que los que no son hijos de Dios, ¿dónde pasan la eternidad? ¿Dónde pasará la eternidad? A lo mejor el diablo en toda su astucia les ha hecho creer que si no existe el infierno. Estas son ilusiones de los evangélicos que se las inventan para asustar a la gente. Pero nos gustaría, no queremos creer en el infierno, pero sí nos gustaría estar en el cielo. Ha sido la inquietud de muchas personas. Yo quiero que en esta mañana, al tiempo que me permita, hablar de algunas evidencias. 1 Juan 5.1. En 1 Juan 5.1 tenemos la primera comprobación de una persona que es nacida de Dios, que es nacida de nuevo, que es un hijo de Dios. Dice la Biblia, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La primera prueba de la fe, la condición y prueba de ser nacido de Dios o tener el nuevo nacimiento. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Para los judíos, era la gran dificultad que tenía. Porque al aceptar que Jesús era el Cristo o el Mesías de Dios, estaban ellos aceptando de que realmente estaban desechando a aquel que tanto habían esperado. Había promesas de parte de Dios para ellos, de que el Mesías vendría de ellos, el Hijo de Dios. Pero cuando Jesús vino y lo vieron nacer en un pesebre, lo vieron andar por las calles polvorientas, y como él les dijo, las zorras tienen las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus cuevas, el Hijo de Dios no tiene dónde recortar su cabeza. No había nacido en un palacio, como ellos pretendían tal vez que estuviera pasado, y estaban desechándole. Por eso Juan escribe y dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Lo despreciaron, lo desecharon. La historia no cambia, la historia es la misma hoy en día, hoy en este tiempo. Siempre el ser humano en su vida religiosa sigue desechando a Jesús de alguna manera. Que apagar muchas veces los gritos, las necesidades internas de su corazón, y al no saber cómo hacerlo, rechaza. Se va por la vida como pasando desapercibido y que nada pasa. Déjeme decirle algo, estimado amigo, estimado hermano, hermana. Esto debemos de verlo con seriedad. Porque lo que usted tenga, el entendimiento que usted tiene, que usted perciba a través del Espíritu Santo, ese le va a abrir el panorama de que usted es un hijo de Dios. ¿Sabe? Muchas personas tienen mucha información bíblica, conocen mucha Biblia. Que si usted le pregunta a cualquier parte, cualquier pregunta, lo saben, se la contestan concretamente. Pero el problema muchas veces es que lo mucho que saben, a veces no lo viven. Y no hay esa evidencia. Entonces la primera evidencia que encontramos, que aquel que es nacido de Dios, cree que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios. O sea, nuestra fe, nuestra firmeza, nuestra esperanza
se basa en lo que la Biblia habla, la Escritura habla respecto a la persona de Cristo Jesús. La segunda evidencia que encontramos, la encontramos en 1 Juan 4:7. Primeramente, lo que encontramos en Juan 4:7 dice esto: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La vida de mucha gente religiosa a veces son una vida de apariencia. La Biblia nos dice que de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ese amor que usted y yo recibimos de parte de Dios, esa misericordia que un día nos envolvió, nos cubrió, esa gracia salvadora que Dios puso en su corazón y lo llevó a los pies de su Hijo Jesucristo. Ahora, como resultado de esa bendición que usted y yo hemos recibido, tenemos la capacidad de amar a otros. A veces nosotros amamos a otros si ellos nos aman a nosotros. A veces nosotros respondemos según lo que recibimos de parte de otros. Pero cuando vamos al amor bíblico, al amor de que habla la Biblia y que habla 1 Corintios 13, es aquel amor que se da sin condición. Cristo lo amó a usted y me amó a mí sin condición. Cuando usted y yo lo despreciábamos, lo rechazábamos, Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, diciéndole en cada gota de su sangre que vertía en esa cruz: te amo. No eran palabras. No era nada superficial, no era nada religioso, era la realidad. Mientras su vida estaba siendo derramada en esa cruz, mientras la gente que le rodeaba le injuriaba, mientras aquellas multitudes le decían: si tú eres el Hijo de Dios, bájate, eres el Mesías. No dice que eres el Mesías, bájate. Mientras aquellas multitudes le decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Ahí moría Jesús y en cada gota de su sangre derramada en esa cruz, le decía: te amo. Ponga su nombre y dígale: Jesús ama a Oscar. En cada gota de sangre, yo no estuve allí, 2000 años pasaron ya, pero en el corazón de Dios estaba ahí mi nombre y el suyo también. Y en cada gota de sangre que caía de esa cruz, que bañaba esa cruz, Jesús le estaba diciendo que lo amaba. Entonces, ese amor que usted y yo recibimos de parte de Dios, que transforma el corazón humano, le da la capacidad de poder amar a otros. Todo el que es nacido de Dios ama y conoce a Dios. A veces nosotros vamos por la vida pretendiendo ser cristianos, pero que tenemos un corazón todavía lleno de rencor, de odio, de celos, de problemas internos, y no somos capaces de perdonar. Cuando alguien nos ofende, inmediatamente brincamos y respondemos a veces hasta con violencia. Jesús no. Jesús, mientras moría en la cruz del Calvario, mientras Él entregaba su vida, era Dios, acuérdese usted, Él pudo haber cambiado el panorama. Pilato como que le provocó y le dijo: yo tengo poder para matarte, para crucificarte o para soltarte. Y Jesús le dijo: no, un momento, tú no tienes ningún poder sobre mí. Si yo quisiera, decenas de millares de ángeles vendrían en mi ayuda, pero voy a cumplir la voluntad del Padre. Pilato, pretendiendo ahí su poderío, le dijo: yo tengo, tú no tienes nada de poder. Cristo moría por usted y por mí voluntariamente, derramando su vida, derramando su sangre en la cruz del Calvario, porque le ama.
Y ese amor que Cristo le da a usted, que Dios le provee a través de su Hijo, le capacita para poder amar a otros, aunque aunque a usted no lo ame, aunque otros lo rechacen. Por eso es que muchas veces piensan que los evangélicos somos tontos, que nuestra mente es una mente ilusa y que por ahí la llevamos, pero hermano, no entienden. El que no conoce a Cristo no conoce a Dios. Y el que no ama tampoco, dice la Biblia. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Primeramente, todo aquel que cree, aquí hay una palabra, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es Hijo de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No es un extraño delante de Dios. Por eso es que Nicodemo tuvo la inquietud, tuvo ese deseo interno en su corazón y se dio cuenta que su vida no estaba siendo lo que la Biblia dice, lo que la palabra dice. Y él, rompiendo con todo ese montón de cosas que llevaba en su mente y en su corazón, decidió ir a Cristo de noche para sacar sus dudas, para averiguar acerca de la vida eterna. Nicodemo sabía que Jesús era el Mesías. ¿Sabe por qué? En el versículo 2. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Él seguramente le habían informado o había visto los milagros de Jesús. Y eso le llevó a entender que verdaderamente Jesús era el Mesías. Por eso él fue de noche, rompiendo todos los protocolos religiosos, él fue de noche. Averiguar respecto a la vida eterna. Si un hombre como Nicodemo, religioso, tuvo esa inquietud, y no solamente la inquietud, sino que fue a los pies de Cristo, fue a Jesús, habló con él, indagó respecto a la vida eterna, ¿por qué usted y yo a veces no lo hacemos? ¿Por qué nos conformamos simplemente con llevar una vida religiosa muchas veces? Hermano, hay una gran necesidad en el ser humano hoy en día. Una gran necesidad. No saben ni de qué es. Ven el panorama de violencia, de decaimiento moral, una serie de cosas. Porque hay una necesidad hoy en día de que el hombre pueda conocer a Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 8. Que como no tomaron en cuenta a Dios, o sea, pasaron por alto lo que Dios diga, no me interesa. No me importa lo que Dios diga, dicen los científicos, dicen el de la calle, dice cualquier persona. Como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente que no es capaz de entender. Esa mente reprobada no les permite conocer la grandeza de Dios, las maravillas de Dios en su creación, las maravillas de Dios en su vida. Hermano, hermana mía, cuando nosotros nos levantamos, debemos darle gracias a Dios porque tenemos vida. Porque todavía estamos aquí. Porque todavía tenemos la libertad de expresar, como lo estoy haciendo ahora en día, lo que siento en mi corazón respecto a Cristo y respecto a Dios. Lo puedo decir todavía. No estoy allá en el Medio Oriente, donde aquellas personas tienen que guardarse, tienen que callar, porque si no su cabeza peligra. Asesinados, usted puede ver la matazón de gente que hicieron simplemente porque eran cristianos. Debemos darle gracias a Dios porque tenemos la oportunidad todavía de que Dios esté obrando en nuestras vidas. Una tercera evidencia la encontramos en 1 de Juan 3:9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Seguramente usted hoy, en la mañana cuando se levantó con el pie izquierdo, medio
malhumorado, medio enojado, pegando gritos algunas veces. Y usted dice, bueno, ya pequé. Ya pequé. Lo malo del caso es cuando esto se hace un estilo de vida. Es que entonces yo digo, es que yo así soy. Es que genio y figura hasta la sepultura. Así soy yo. Ahí es el problema. La práctica del pecado es lo que da evidencia que no somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque la simiente de Dios no peca, entonces la gente malinterpreta esto. Lo que quiere decir es que la persona que es nacida de Dios, cuando actúa de mala manera delante de Dios, el Espíritu Santo inmediatamente viene a su corazón, le redarguye pecado y puede pedir perdón a Dios. Y debe pedir perdón a Dios porque ha pecado. Pero aquel que ve, pasan las cosas y dice, bueno, ya, adelante, vamos a ver si mejoramos la otra semana, la vamos a hacer mejor. Pero que no se detiene a pedir perdón a Dios. Y que continúa en la práctica del pecado. Y que su vida no es una vida regenerada y que vive de acuerdo a su propio propósito y no vive de acuerdo al propósito de Dios. Usted a lo mejor ya en este momento ha llegado a la conclusión, bueno, yo seré o no soy hijo de Dios. Mire, yo no estoy hablando de este tema simplemente para usted como creyente ponerle dudas. Yo le estoy hablando de lo que la Biblia dice. Yo le estoy hablando de lo que un hombre religioso sintió. Que tuvo que ir a Jesús de noche porque sabía que no tenía la vida eterna. Era un maestro, uno que sabía, pero que de pronto se encontró sin respuestas en su corazón. Y la Biblia nos dice, en Romanos 8:16, que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu, o sea, nos garantiza. Cuando usted y yo cometemos pecado delante de Dios y sentimos tristeza por el pecado, el Espíritu Santo nos está corrigiendo para que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida. Hijos de Dios. Pero también el Espíritu Santo nos hace sentir la necesidad de volvernos a Dios cuando nos hemos apartado del camino. Algunas veces se aparta del camino y qué triste es cuando un creyente, óigame bien, cuando un creyente se aparta del camino, su vida es una vida insípida. Es una vida sin sabores. Porque una persona que es nacida de Dios, que es nacida de nuevo, no puede estar en el mundo y puede estar con Dios. Tiene que tomar una decisión. No es feliz en el mundo ni es feliz en la iglesia. Su vida es una vida de contrariedades. Quiere hacer lo bueno, pero no lo hace. Amigo, que nos ves por las redes sociales, las evidencias de que eres un hijo de Dios te lo da la palabra. Revisa tu corazón, revisa tu vida y vuélvete a Dios.